vamos entonces a continuar con estos fármacos que actúan sobre la sinapsis del sistema nervioso autónomo y ya habíamos revisado en clase anterior los fármacos agonistas y antagonistas alfa-adrenérgicos. Ahora nos vamos a dedicar a los fármacos agonistas y antagonistas beta-adrenérgicos, o sea que esto es lo que nos va a ocupar ahora. Y vamos entonces sin más demora a proceder a entrar en este grupo importantísimo, muy importante, de medicamentos que suelen tener una gran utilidad en medicina. Vamos a empezar entonces con los fármacos agonistas beta, ¿verdad? Este grupo de fármacos se combinan con los receptores beta estimulando su función de la misma manera que lo haría la adrenalina y la noradrenalina, que son sus ligandos naturales. Por tanto, van a producir efectos semejantes a los que producen estas dos sustancias al combinarse con los receptores beta. Dichos efectos van a estar mediados, como se recordará, por la estimulación de la enzima adenilciclasa por parte de la proteína G del receptor, que induce un gran aumento en la síntesis del AMP cíclico y este a su vez va a activar distintas enzimas fosforilasas, ¿verdad? Entre ellas, sobre todo a la PKA, proteína quinasa A, que inducirá la fosforilación de diversos canales de calcio y de sodio que se abrirán y elevarán la disponibilidad de calcio o apertura de canales de potasio también, con hiperpolarización en otros casos, hiperpolarización de la membrana, provocando así distintos efectos, ¿verdad? Según sea la célula efectora estimulada. Aquí tienen ustedes el mecanismo general, ¿verdad? Tienen un receptor beta sin especificar, se combina la adrenalina, la noradrenalina lo puede hacer también, pero sabemos ya que la adrenalina es mucho más afín por estos receptores, la estimula con más intensidad. Vean ustedes la proteína G viene hacia la adenilciclasa. La adenilciclasa se estimula, aumenta el AMP cíclico, el AMP cíclico estimula la proteína quinasa A empieza a fosforilar enzimas que llevan a las distintas respuestas que habíamos mencionado acá. Bien, los usos de los fármacos beta agonistas se utilizan en clínica con muy diversos objetivos, ¿verdad? Tiene diversas aplicaciones. Fundamentalmente, su principal uso radica en combatir la broncoconstricción en el asma bronquial y en la EPOC. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes van a dar en fisiopatología, aunque yo les hablé en algunas clases, les hablé de fisiología, hablamos de este fenómeno, ¿no? De la broncoconstricción que produce insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Que se ve en el asma bronquial, en las EPOC, ¿verdad? Aquí estos fármacos, específicamente los que son agonistas de los receptores beta-2, van a estimular estos receptores beta-2 que producen relajación de la broncoconstricción que se desarrolla en estos procesos patológicos, ¿verdad? Y van a mejorar la ventilación. Otros empleos menos frecuentes que van a tener los agonistas estos beta lo constituyen en la insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, sobre todo ventricular izquierda, con edema agudo del pulmón, específicamente por los agonistas beta-1, que van a estimular la fuerza de contracción del miocardio. También en el parto pretérmino y en el bloqueo auriculoventricular completo con shock. También suelen tener utilidad en estos procesos patológicos, en estos disturbios. Vamos a hablar de los agonistas beta no selectivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque estas sustancias se van a combinar lo mismo con los beta-1 que con los beta-2. Bueno, la sustancia representante de este grupo es el isoproterenol, también conocido con los nombres comerciales de isuprel o isoprenalina, ¿verdad? Es el agonista beta por excelencia, representante del grupo, y se le cataloga como beta no selectivo, porque tiene igual afinidad tanto por los receptores beta-1 como por los beta-2 e inclusive también por los beta-3. Aquí tienen la fórmula del isoproterenol. Vean ustedes que tiene un grupo catecol, ¿verdad? Este grupo catecol, ¿verdad?, que tiene todas las catecolaminas, es lo que hace que tengan afinidad por los receptores adrenérgicos. Este grupo que está aquí es el que le da la afinidad a una sustancia de este tipo, que puede ser adrenalina, noradrenalina, cualquier otra catecolamina, le da afinidad por este tipo de receptor. La afinidad de los receptores beta depende de las sustituciones metílicas que tenga, ¿verdad? Estas sustituciones metílicas que tenga en el grupo NH2,
Este es el grupo NH2 que tiene aquí, ven ustedes, 3 sustituciones metílicas aquí, ¿verdad? Y la desventaja fundamental radica precisamente en la falta de selectividad por los beta 1 o por los beta 2, produciéndose al mismo tiempo efectos por estimulación beta 1 y beta 2 simultáneamente. Ese es el inconveniente que tiene. Vamos a ver los efectos farmacológicos del isoproterenol. Bueno, produce aumento de la frecuencia cardíaca, cronotropismo, ¿verdad? Aumento del número de latidos, aumento de la fuerza de contracción miocárdica también, inotropismo positivo, aumento de la velocidad de conducción en el nódulo sinusal hacia las fibras contráctiles, ¿verdad? Ese es el dromotropismo. Por acción, esta acción es por acción directa en el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular. Estos efectos son beta 1. Como saben ustedes, en todas estas estructuras miocárdicas y del sistema de excitación, pues abundan los receptores beta 1 y por acción de combinación con estos receptores beta 1 se producen estos estímulos. Segundo lugar, aumento de la secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular. Como vieron ustedes, hay receptores beta 1 en las células del aparato yuxtaglomerular. Por tanto, si se llega allí una sustancia que pueda estimularlo, como es el isoproterenol, que se estimula, que se combina con estos receptores también, pues va a aumentar la actividad de las células yuxtaglomerulares, produciendo liberación de angiotensina 2 y, como saben ustedes, ¿por qué va a producir liberación de angiotensina 2? Bueno, pues primero porque se va a liberar renina y la renina va a actuar sobre el angiotensinógeno y el angiotensinógeno va a actuar sobre, o sea, la renina va a actuar sobre el angiotensinógeno y el angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1 y después cuando llega al pulmón en angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a producir vasoconstricción, ¿verdad? Que va a producir aumento de la presión. Relajación de la fibra muscular lisa vascular de lechos intramusculares. Hay muchos lechos intramusculares que tienen receptores beta 2. Beta 2. En las fibras que irrigan la masa de un músculo suele haber muchos receptores beta 2 en las fibras musculares lisas de esos arteriolas, ¿verdad? Y entonces el efecto beta 2 simultáneo a todo esto que estamos hablando, que se va a producir ahí en ese nivel, pues va a producir relajación de la fibra muscular lisa vascular, aumentando la irrigación de estos lechos, ¿verdad? También a nivel de los capilares y las arteriolas mesentéricas y renales, también esta vasodilatación que producen todos estos territorios, pues ayuda a que se produzca un bajón en la presión arterial media, o sea, baje un poco la presión arterial media. 4. Produce relajación de la musculatura lisa bronquial, con broncodilatación, también relajación de la fibra lisa gastrointestinal y genitourinaria, pues es un efecto beta 2, porque en estos tejidos hay una gran presencia de receptores beta 2 que estimulan estas funciones, como ya hemos estado comentando anteriormente. Y como quinto efecto, pues inhibe la liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación inducidas por antígenos. Efectos beta 2 porque las células estas, los mastocitos y eso, pues también tienen receptores beta 2 que cuando son estimulados, pues producen una inhibición en la liberación de histamina. Bueno, la farmacocinética de esto, del isoproterenol, tiene una absorción, aquí vamos a comentar sobre absorción, biotransformación y excreción, se absorbe muy bien por la vía parenteral, o sea, por la vía oral, y también por aerosol, se puede dar por aerosol también, sobre todo en las crisis de asma. Se metaboliza en el hígado y en otros tejidos por acción de la enzima catecolortometiltransferasa y en menor grado por la enzima monoaminooxidasa, que ya está en el terminal presináptico axonal. Sus metabolitos se excretan todos por la orina a través de la actividad renal. Las reacciones adversas que puede producir. Bueno, produce palpitaciones por toda la acción esta que tiene sobre los receptores beta 1 cardíacos, ¿verdad? Y puede producir cefaleas también porque muchos vasos sanguíneos intracerebrales pues tienen receptores beta 2 y se dilatan y esto produce cefalea. Puede producir cefalea por vasodilatación. Y bochorno, quiere decir sensación de calor en el rostro, también se produce vasodilatación, se puede producir vasodilatación facial y sensación de bochorno. Ese bochorno quiere decir sensación de calor, de un fogaje que sube a la cara, ¿verdad? También. Y, puede producir isquemia miocárdica en pacientes que tengan coronario esclerosis
¿Por qué? Porque, bueno, como produce estimulación de los beta 1, y los beta 1 producen un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si se aumenta mucho la frecuencia cardíaca, ya saben ustedes que disminuye el volumen de cada sístole de sangre, ¿verdad? Cada volumen sistólico de sangre disminuye porque es muy rápido y el tiempo que hay de diástole no da tiempo a que se llene suficientemente el ventrículo, por tanto lo que manda en el sístole es un hilito de sangre, nada más. Si es un paciente que tiene una coronarioesclerosis importante, es decir, una aterosclerosis, un estrechamiento de las coronarias, esas son las dos primeras arterias que emergen ahí por encima del infundíbulo aórtico, pues imagínense ustedes, va a caer notablemente el riego sanguíneo, el flujo sanguíneo coronariano, y esto puede inducir una isquemia o un infarto. Por tanto, en las pacientes que tengan coronarioesclerosis no es nada aconsejable utilizar estas sustancias. Las vías de administración son endovenosa, inhalatoria y sublingual. Todas esas vías tienen. Claro, hoy en día el isoproterenol ha sido desplazado en usos como es, por ejemplo, las crisis de asma, y esas cosas ha sido desplazado por otros agonistas selectivos, beta 2 selectivos, que no tienen estos efectos cardiovasculares secundarios tan importantes, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de los agonistas beta 1 selectivos. Estos no actúan sobre los beta 2, tiene que ser que se den en dosis enormes, muy grandes, ¿verdad? Para que se ocupen todos los receptores beta 1 y entonces haya cierta combinación con los beta 2. Realmente estos son bien selectivos de los beta 1. Este grupo de fármacos tiene afinidad selectiva por estos receptores, lo cual no quiere decir, como decíamos ya, que en altas concentraciones no tenga la posibilidad de actuar sobre los beta 2, pero siempre en mucha menor cuantía, como decíamos. Por tanto, los efectos que se van a producir van a ser predominantemente por el estímulo beta 1. Ahí tenemos la dobutamina, que la daremos también, o sea, los fármacos que se utilizan para tratar la hipertensión arterial, para tratar la insuficiencia cardíaca. Es un fármaco que tiene acción inotropa positiva. Esta sustancia sí es prácticamente el único agonista beta 1 selectivo puro. Este sí no tiene ningún grado ni mínimo siquiera de combinación con los beta 2, ¿verdad? Y por tanto actúa muy bien sobre las fibras miocárdicas y sobre las fibras del nódulo sinusal, ¿verdad? Y se utiliza para tratar la insuficiencia ventricular izquierda descompensada, o sea, una insuficiencia cardíaca descompensada izquierda, ¿verdad? Porque mejora notablemente la fuerza de contracción de las fibras miocárdicas, así como aumentar la frecuencia de contracción sin aumentar el consumo de oxígeno. Todo lo cual va a llevar a un aumento del gasto cardíaco, que es lo que hace falta inducir en este tipo de trastorno. Bueno, los mecanismos de transducción molecular de señales que van a estar comprometidos en el mecanismo de la contracción miocárdica inducida por beta agonista. O sea, cómo el beta agonista 1 induce estos fenómenos en la fibra miocárdica. Bueno, aquí lo tenemos. En este dibujo, está comentado aquí, lo tenemos en este dibujo, ¿verdad? Aquí tienen el agonista, va a ser la dobutamina misma, actúa sobre el receptor beta 1. Este receptor beta 1 pues va a hacer que se disocie aquí la proteína G, la fracción alfa, pues va a producir un estímulo de la enzima adenilciclasa. La enzima adenilciclasa va a aumentar la producción de AMP cíclico y la AMP cíclico va a estimular la PKA. La PKA, ya saben ustedes que tienen varias acciones, puede abrir, fosforilar canales de potasio dependientes de PKA y entra, de potasio, perdón, de calcio, quise decir, entra calcio y este calcio se va a sumar al calcio. Este calcio que va a entrar aquí va a estimular, a través de los receptores de dihidropirina, va a estimular la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático y todo esto va a producir un aumento del calcio citosólico que va a favorecer notablemente la contracción muscular. Además de eso, va a estimular el mecanismo de la glucólisis, de la lipólisis, y el ciclo de Krebs suele estimularlo también, ¿verdad? Entonces se va a estimular directamente la fosforilación de las cabezas de miocina, o sea, de la cadena ligera de miocina que está en las cabezas de miocina, para que se combinen con los filamentos de actina, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener como resultado velocidad de contracción aumentada, aumento de la fuerza máxima de contracción, ¿verdad? Y de relajación. Pues todos estos efectos va a tener, ¿verdad?
Aquí, como comentábamos, este calcio que entra, porque se abren estos canales dependientes de calcio, este calcio que entra aquí, como ya saben ustedes, va a atravesar los canales de dihidropiridina, o sea, va a abrir los canales de dihidropiridina. Al abrir los canales de dihidropiridina entra calcio ahí y este calcio va a estimular, ¿verdad?, a los receptores de rianodina, y los receptores de rianodina van a liberar el calcio citosólico, que va a producir el aumento y que se va a utilizar muy bien para la contracción. Bueno, la dobutamina se va a utilizar en soluciones endovenosas a goteo regulado. En los casos de insuficiencia cardíaca congestiva puede llegar a producir una gran taquicardia, que en los casos de pacientes con insuficiencia coronaria puede llegar a inducir una isquemia miocárdica. Ese es el inconveniente que tiene. El paciente que tiene mucho compromiso coronariano, pues pudiera la taquicardia llegar a producir algo de esto, ¿no? También en casos de pacientes hipertensos, el aumento de la frecuencia cardíaca puede llegar a desarrollar una respuesta presora importante de aumento, ¿verdad? Recordar que si aumenta el gasto cardíaco, ¿verdad? O sea, si aumenta el gasto cardíaco, tú despejas aquí, si aumenta el gasto cardíaco, fíjense en la fórmula de abajo, que es el resultado de despejar aquí la presión arterial, paso multiplicando acá pues tenemos que gasto cardíaco por resistencia periférica me produce un aumento de la presión arterial. Por tanto, si se me produce un aumento muy importante del gasto cardíaco, como hemos dicho, me va a aumentar la presión arterial, ¿verdad? Entonces, vamos a tener estas características aquí también. Vamos a hablar ahora de los agonistas beta 2 selectivos. Este sí es un grupo numeroso de fármacos con acción selectiva por afinidad muy especial por los receptores beta 2 y por ello tiene una gran utilidad en el tratamiento del asma bronquial. Habiendo desplazado al isoproterenol, que era el bloqueador selectivo, ¿verdad?, de los beta, ¿verdad?, el agonista selectivo de los beta, perdón, en estos casos, por no presentar los efectos beta 1, ¿verdad? El isoproterenol tenía el efecto agonista no selectivo tanto sobre los beta 1 como sobre los beta 2. Pero bueno, aquí estos medicamentos generalmente van a tener muy poco efecto beta 1, ¿verdad? Que en el caso del uso del isoproterenol no podemos impedir, por ejemplo, en un asmático sí le dilatas el bronquio porque estimula los beta 2, pero le produce una taquicardia que a veces es angustiosa, ¿no? Entonces, y si el paciente es coronario esclerótico también, pues imagínate, le puede inducir una isquemia. Entonces, bueno, esto tiene la ventaja de que no va a producirnos de esta manera, ¿verdad?, si lo utilizamos a las dosis que tenemos que utilizarlos también, ¿verdad? Entonces, estos fármacos producen broncodilatación por aumentar los niveles de la AMP cíclico en la fibra muscular lisa de la fibra bronquial, lo que induce un aumento de la actividad de la enzima PKA. A su vez, esta induce a su vez una inhibición de la enzima de fosforilasa cadena ligera de miosina, o sea, de la enzima esta, quinasa de cadena ligera de miosina, y produce la relajación del músculo liso bronquial. Cuando se utilizan en dosis muy altas, entonces sí puede ser que haya cierta estimulación beta 1, pero bueno, no suele ser muy grande, ¿no? Además, utilizándolo en dosis como las habituales, pues generalmente este efecto no se produce. Entre los fármacos agonistas beta 2 tenemos aquí, bueno, tenemos al salbutamol, disponible en jarabe y tabletas, ambos por vía oral y en suspensión para aerosol, el metaproterenol, disponible también en tabletas de 10 miligramos por vía oral, y la terbutalina, muy parecido al salbutamol en su acción, disponible en tabletas de 2,5 por vía oral, así como suspensión para aerosol. Aquí en esta diapositiva antes, para recordarles, el mecanismo de transducción molecular de las señales comprometidas en el mecanismo de relajación muscular liso inducido por beta 2 agonistas como el salbutamol, ¿verdad? Aquí tienes el receptor beta 2, ¿verdad? Entonces, bueno, se produce cuando se combina aquí, pues esto va a producir una estimulación del receptor beta 2 y va a estimular toda esta cadena que va a producir por aumento de la actividad proteinquinasa A, se va a producir una fosforilación inhibitoria de la cadena ligera de miosina. Esta enzima de fosforilasa de cadena ligera de miosina
actúa ahora sin oposición de esta otra y se puede desfosforilar a las cabecitas de miocina y el músculo liso se relaja. El salbutamol ya habíamos visto, ya las formas de presentación y los distintos fármacos de este tipo. Vamos a hablar ahora de los fármacos antagonistas beta, o sea, los llamados beta bloqueadores. Son muy importantes. Los antagonistas o bloqueadores beta no selectivos. Este grupo de fármacos tiene afinidad no selectiva tanto por los beta 1 como por los beta 2, produciendo, por tanto, efectos dependientes tanto del bloqueo beta 1 como del beta 2. Estos fármacos se utilizan generalmente para tratar la hipertensión arterial, los síndromes anginosos, coronarianos agudos y también la insuficiencia cardíaca congestiva, entre otros usos. El propranolol o Inderal, una marca comercial muy conocida, hay otras, hay muchas también, es el beta bloqueador no selectivo más representativo del grupo y es muy útil, es un medicamento muy útil, sirve para muchas cosas. Se utiliza, uno, en el tratamiento de la hipertensión arterial, sobre todo en hipertensos jóvenes, que no tengan problemas, que no sean asmáticos y que tengan su vasculatura sana, es muy útil. Tratamiento de arritmias, sobre todo taquicardia paroxística supraventricular, ventricular y arritmias extrasistólicas y arritmias inducidas por los mismos digitálicos. Ya veremos que es un grupo de medicamentos cardiotónicos que mejoran la fuerza de contracción cardíaca. Tratamiento preventivo de la migraña, muy útiles en el tratamiento preventivo de la migraña, se puede utilizar en migrañosos tomándolo continuamente para prevenir la aparición de crisis de migraña. No hay que dárselo nunca a personas que sean asmáticas o que padezcan de EPOC. Y también tiene una acción importante en el tratamiento del temblor esencial, que es un tipo de temblor familiar, que generalmente este tipo familiar, que se ve con cierta frecuencia. Formas de presentación del propranolol. Bueno, pues hay comprimidos de 10, de 40 miligramos, son los más comunes. Hay algunas otras dosificaciones, pero los más comunes son comprimidos de 10 y de 40 miligramos. Este medicamento no debe utilizarse en asmáticos ni en pacientes con EPOC, ya que tiene, como habíamos dicho ya, afinidad por los receptores beta 2 también, localizados en otros lugares, en la musculatura lisa bronquial, sobre todo, y estos receptores median la broncodilatación, como ya saben ustedes, y si se bloquean por el propranolol, pues podrían desencadenar fácilmente por algún alergeno una crisis de asma con broncoconstricción. Otros fármacos beta bloqueadores no selectivos también tenemos el nadolol, el timolol y el pindolol. La farmacocinética general de los beta bloqueadores en general se absorben bien por la vía oral. El nadolol, por ejemplo, es menos liposoluble y esto hace que no se absorba con tanta facilidad como el resto. El propranolol sí es muy liposoluble. En general todos sufren importantes efectos de primer paso hepático y específicamente el propranolol tiene una biodisponibilidad del 25%, fíjense ustedes, el 75% es biotransformado por efectos de primer paso hepático. El propranolol es biotransformado a 4-hidroxipropranolol, metabolito excretado por la orina, pero que conserva, a pesar de ser hidrosoluble y fácilmente eliminable por la orina, todavía conserva cierta actividad beta bloqueadora, no tanto como el propranolol original, pero cierta actividad bloqueadora beta. También parte del 4-hidroxipropranolol resulta conjugado con ácido glucurónico más adelante y bueno, ya con esto se elimina mucho más fácilmente del organismo. Como son muy liposolubles, circulan en el plasma muy ligados a las proteínas plasmáticas y atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica. El propranolol tiene una vida media de unas 4 horas, pero por su gran volumen de distribución suele tener efectos prolongados, ¿verdad? Porque como hay efectos de depósito también en los tejidos adiposos, etc., pues puede también producirse una redistribución desde el tejido adiposo hacia la sangre por ser muy liposoluble. No obstante, el nadolol, que es también de este grupo que ya habíamos mencionado, es el de vida media más prolongada de todo el grupo, debiéndose administrar una sola vez al día. Con una sola vez que lo administre da para cubrir el tratamiento del día.
Además de lo anterior, el nadolol es el que menos biotransformación sufre, siendo eliminado por la orina mayormente sin biotransformación, inalterado prácticamente. Los antagonistas beta-1 selectivos. Vamos a ver ahora los beta-1 selectivos. Bueno, aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? Son muchos, pero bueno, vamos a los más comunes. El atenolol, el metoprolol y el esmolol. Tienen efectos cardíacos y vasculares. Tienen un efecto cardíaco cronotropo negativo, producen bradicardia, ¿verdad? Bloquean los receptores beta-1 que están en el nódulo sinusal y en las fibras contractiles ventriculares. Producen entonces una bradicardia, disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen el volumen minuto, ¿verdad?, del gasto cardíaco, y disminuyen el flujo sanguíneo en general. Tienen un efecto inotropo negativo, disminuyen la fuerza de contracción, reducen la despolarización espontánea de los focos ectópicos productores de extrasístoles, que se producen en muchos casos de arritmia, que se originan en focos ectópicos, ya hablaremos de eso en otro momento, aunque supongo que en fisiopatología le hablarán de eso también. Nosotros le vamos a hablar aquí cuando demos los antiarrítmicos, donde este medicamento se utiliza también como antiarrítmico, reduce la despolarización espontánea de focos ectópicos productores de extrasístoles. Ya explicaremos eso cuando estemos en ese grupo de medicamentos, y no sé si ya estarán ustedes por cardiovascular en fisiopatología cuando eso. Prolongan el tiempo de conducción auriculoventricular y el periodo refractario del nódulo auriculoventricular, haciéndolos útiles en la corrección de arritmias. Por eso tienen mucha utilidad en el tratamiento de arritmias. Ya veremos eso cuando demos los antiarrítmicos. Bueno, los efectos cardíacos y vasculares de los beta-1 bloqueadores. Continuamos hablando de esto. Producen también disminución del consumo de oxígeno por parte del miocardio durante el ejercicio físico-muscular. Esto se explica porque durante el ejercicio físico-muscular se produce una descarga desde la corteza motora, del sistema nervioso, ¿verdad?, hacia el centro vasomotor y cardioacelerador de la formación reticular vulvar, que resulta ser activada descargando impulsos hacia el sistema simpático por las vías reticulodescendentes el cual a su vez, el sistema simpático estimulado por esta vía descendente de la cual comentábamos ahorita, al ser estimulado el sistema simpático, las neuronas simpáticas preganglionares, se estimula toda la vía simpática, ¿verdad?, y se produce vasoconstricción esplácnica, quiere decir vasoconstricción del aparato visceral en general, que implica un aumento de la resistencia vascular periférica, como es lógico, y por tanto un mayor trabajo del miocardio y un aumento de los requerimientos de oxígeno, ¿verdad? Al bloquearse esta respuesta del centro vasomotor y cardioacelerador, porque estos medicamentos bloquean la respuesta del centro motor y vasoacelerador, aunque la corteza le mande, como ellos están bloqueados por el fármaco, no producen esta estimulación simpática y por tanto, aparte de disminuir la actividad simpática, pues también se va a producir una disminución de los efectos de frecuencia cardíaca, resistencia periférica y consumo de oxígeno adicional por el miocardio, ¿verdad? Entonces, los efectos antihipertensivos van a estar relacionados con la bradicardia misma y la disminución de la fuerza contráctil miocárdica, que lleva a una disminución del gasto cardíaco y por tanto de la presión arterial. Bueno, con esto hemos concluido ya con los fármacos que actúan sobre el sistema, esta parte del sistema nervioso autonómico, específicamente que interactúan con receptores adrenérgicos alfa y beta. En clases ulteriores concluiremos con el estudio de los fármacos. Nos quedarían todavía hablar de los receptores colinérgicos, ¿verdad?, los receptores de acetilcolina, que son básicamente del parasimpático, y bueno, tendríamos que hablar de la acetilcolina, de los distintos tipos de receptores colinérgicos que hay y de los fármacos agonistas y antagonistas de estos receptores. Eso será ya en próxima clase.